Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la vida de Anne Shirley, la protagonista de la serie y la saga de libros también conocida como Ana de las Tejas Verdes. Cabe resaltar que todo lo que voy a narrar a continuación está basado en la saga de libros Annie of the Green Gables de la autora Lucy Maud Montgomery. Sin más que decir, comencemos. Anne Shirley nació en la ciudad ficticia de Bolingbroke, Nueva Escocia, siendo hija de los maestros Walter y Bertha Shirley. No se da ninguna fecha de nacimiento concreta, pero las referencias en obras anteriores sugieren que su fecha de nacimiento es el 5 de marzo de 1866. Anne quedó huérfana siendo una bebé de 3 meses, cuando sus padres murieron de fiebre tifoidea. Sin ningún otro pariente, la niña fue acogida por el ama de llaves de los Shirley, la señora Thomas. Sin embargo, años después, el marido de dicha mujer falleció, y Anne se vio obligada a vivir con la problemática familia Hammond. Durante algunos años, Anne fue tratada por ellos como poco más que una sirvienta, hasta que el señor Hammond murió, tras lo cual la señora Hammond repartió a sus hijos entre sus parientes y Anne fue enviada al orfanato de Hopetoun. La señora Hammond tuvo 3 pares de gemelos, a los que Annie ayudó a criar, y por los cuales se le llegó a considerar que estaba maldita. A los 11 años, Anne fue trasladada al orfanato de Hopetoun, a la vecina provincia de la isla del Príncipe Eduardo, al cual consideró su verdadero hogar. Desgraciadamente, llegó por error. Sus padrinos, los hermanos Matthew y Maria Convert, querían adoptar a un niño para que les ayudara en su granja, pero el vecino con el que habían enviado el mensaje estaba seguro de que habían pedido una niña y en su lugar enviaron a Anne. Matthew quedó rápidamente fascinado por el espíritu bondadoso, el encantador entusiasmo y la viva imaginación de la niña. Desde el primer momento, quiso que se quedara en Tejas Verdes. Maria reaccionó enviándola de vuelta al orfanato, pero acabó contagiándose de la peculiar alegría de Anne y del hecho de que otra mujer, mucho más dura que ella, estuviera dispuesta a quedarse con ella si Maria se negaba a tenerla. El erudito estadounidense Joseph Brennan señaló que para Anne todas las cosas estaban vivas, ya que imaginaba árboles junto al camino que le daban la bienvenida a Tejas Verdes, mientras que un ciruelo inclinado le hizo pensar que le estaba ofreciendo un velo solo para ella. Anne tenía una gran imaginación, alimentada por libros de poesía y romances, y una pasión por los nombres y lugares románticos y hermosos. Había estado hambrienta de amor en los orfanatos en los que había vivido, y para ella, Tejas Verdes era el único hogar que había conocido. Al principio, Anne causó una mala impresión a los habitantes de Avonlea, cuando tuvo un arrebato contra la vecina de los Cuthbert, la chismosa señora Rachel Lynde, que fue enmendado por una disculpa. Pese a esto, Anne no tardó en hacerse amiga íntima de una chica de una granja vecina, Diana Barry. Junto a Matthew, Diana era el alma gemela de Anne. Sin embargo, su amistad se vio interrumpida por la enemistad temporal de la madre de Diana, después de que Annie emborrachara por error a su amiga con el vino de grosela casero de Maria, confundiéndolo con jugo de frambuesa. Anne recuperó pronto la simpatía de la señora Barry al salvar la vida de Minnie May, su hija menor. Minnie May sufrió un ataque de gripe, que Anne pudo curar con una medicina y los conocimientos adquiridos al cuidar de los numerosos gemelos Hammond. A lo largo de su infancia, Anne siguió encontrándose en apuros similares, a menudo por errores y malentendidos y sin culpa alguna por su parte. En un momento dado, Anne admiró hasta la locura un broche de amatista, del que es falsamente acusada de robo, delito que tiene que confesar para poder asistir a un picnic. Anne tendía a defenderse de las personas mayores a través del humor, y forjó una relación con Maria Cuthbert, con quien compartía el mismo tipo de humor. Incluso le pidió que la llamara Cordelia y Geraldine, ya que le gustaba imaginarse como alguien que no era.
Anne también entabló una compleja relación con Gilbert Blythe, 2 años mayor que ella, pero que estudiaba en su mismo nivel, ya que sus estudios se interrumpieron cuando su padre enfermó. En su primer encuentro como compañeros de clase, Gilbert se burló de Anne poniéndole el apodo de zanahoria o carrots. Anne, al percibirlo como un insulto personal debido a la sensibilidad por el color de su pelo, se enfadó tanto que le rompió la pizarra en la cabeza. Cuando su profesora la castigó haciéndola ponerse de pie delante de la clase y más tarde la hizo sentar con los chicos, concretamente con Gilbert, Anne empezó a odiarlo. Pese a su actitud, Gilbert mostró repetidamente admiración por Anne, pero ella lo rechazaba fríamente. Su rencor persistió incluso después de que él la salvara de una presentación casi desastrosa de Lancelot y Elaine, de Tennyson, cuando su barco agujereado se hundió en el estanque. Después de este accidente casi mortal, Gilbert le suplicó a Anne que se hiciera amiga suya, pero ella dudó y se negó, aunque pronto llegó a arrepentirse. Durante el resto de sus años escolares en Avonlea, compartieron como rivales intelectuales por ser los primeros de la clase, aunque la competencia era totalmente bondadosa por parte de Gilbert. Sin embargo, a los 13 años, Anne formó el Club de los Cuentos, en el que contó la historia de 2 niñas llamadas Cordelia y Geraldine. Ambos eran alias que ella había adoptado anteriormente, que amaban a Bertram, una variante de Gilbert. La historia terminó con Cordelia empujando a Geraldine a un río para que se ahogara con Bertram, lo que sugería que subconscientemente Anne se sentía atraída por Gilbert. Finalmente, Anne y Gilbert caminaron juntos hacia Tejas Verdes, donde Gilbert le dijo a modo de broma: "Ya has frustrado al destino demasiado tiempo". Al final, Anne se encontró mirando por la ventana, admirando a Avonlea como un mundo ideal de ensueño, a través del cual veía un recodo en el camino gracias a Gilbert. Tras graduarse en la escuela pública de Avonlea, Anne y Gilbert ingresaron a la Queen's Academy de Charlottetown, donde les prepararon para la docencia y los estudios universitarios. Se repartieron los premios más prestigiosos y siguieron siendo enemigos durante sus estudios en Queen's. Las calificaciones de Anne, sobre todo en inglés, le valieron una beca para el Redmond College, pero la muerte de Matthew y el deterioro de la vista de Maria hicieron que Anne aplazara su inscripción en Redmond para poder quedarse a ayudar en Tejas Verdes. Gilbert había sido nombrado maestro de Avonlea para el curso siguiente, pero, como acto de bondad, aceptó el puesto en la escuela de White Sands y cedió el de Avonlea a Anne. Ella le agradeció el sacrificio y se reconciliaron, convirtiéndose por fin en amigos tras 5 años de intensa rivalidad. Más tarde, Maria decidió acoger a los hijos gemelos de su prima, Davy y Dora, continuando con la maldición de los gemelos de Anne. Sin embargo, Anne se encariñó inmediatamente con ellos, sobre todo con Davy, y aprendió a manejar a los gemelos mediante una mezcla de buen humor y comprensión. Además de enseñar, Anne se unió a la Sociedad de Mejoras del Pueblo, que trabajaba para demoler las feas casas abandonadas, repintar el pueblo y plantar un jardín en el cruce de caminos, aunque el mezquino vecino Mr. Harrison atacó a Anne por considerarla una pispireta pelirroja, que se sentaba a leer novelas de tapas amarillas. Cuando una famosa escritora, Mrs. Morgan, visitó a Avonlea, Anne la recibió con la nariz enrojecida debido a sus errores al aplicarse la loción para la piel equivocada, ya que se había sobreesforzado para sorprender a la famosa autora, pero en lugar de eso, provocó el caos, aunque al final todo salió bien. El encuentro con Mrs. Morgan inspiró a Anne a intentar escribir, y en una ocasión, mientras se encontraba atrapada en un gallinero abandonado, redactó un diálogo entre las flores y los pájaros del jardín. Otro altercado ocurrió en su escuela, donde Anne obligó a un alumno a arrojar un paquete a la estufa de la escuela, sin saber que el paquete ofensivo eran petardos. Al año siguiente, Thomas, el marido de Rachel Lynde, murió,
y Rachel se mudó con Marilla a Tejas Verdes, dejando a Anne libre para continuar su educación en el Redmond College en Kingsport, Nueva Escocia, lo que alegró a Anne, ya que Gilbert también iría a Redmond al año siguiente. Después de la boda de su amiga Miss Lavender, Anne se dio cuenta por primera vez de que existía la posibilidad de que Gilbert sintiera algo más que amistad, y la página de la niñez había sido pasada, como por un dedo invisible, y la página de la feminidad estaba ante ella con todo su encanto y misterio, su dolor y su alegría. En una nueva etapa de su vida, la vida académica y social de Anne floreció en Redmond. Una vez allí, visitó la casa donde nació, en Bolingbroke, y reflexionó profundamente sobre cómo su madre murió joven, pero al menos conoció las alegrías del amor. Durante su estancia en Redmond, Anne escribió 2 relatos, uno de los cuales fue rechazado, pero convertido por Diana en un relato de éxito, y otro fue desestimado por carecer de argumento. Diana editó el relato de Anne, La expiación de Averil, y lo convirtió en una historia de éxito que se vendió bien, pero Anne consideraba que la versión final publicada era una parodia que desvirtuaba su visión artística. En busca de inspiración poética, Anne pasaba su tiempo a solas en la isla Victoria, donde se retiraba a su propio mundo de fantasía en medio de un paisaje, cortinado por una fina penumbra hilada a la luz de la luna, mientras el agua reía a su alrededor en un dúo de arroyo y agua. Al principio de la novela, Anne y Gilbert, deseosos de pasar 4 espléndidos años en Redmond, pasearon por el bosque embrujado para probar las deliciosas manzanas, en las que, bajo la piel leonada, había una pulpa blanca, tenuemente veteada de rojo, y además de su propio sabor a manzana, tenía un cierto sabor silvestre y delicioso, lo que muchos interpretaron como el nuevo deseo contenido de Anne hacia Gilbert. También solía pasar el rato en su lugar favorito, Patty's Place, donde ella y sus 3 mejores amigas pasaban las tardes junto a una chimenea, 3 gatos, 2 perros de porcelana y una maceta llena de crisantemos que se iluminaban a través de la penumbra dorada como lunas cremosas. Gilbert, que siempre había amado a Anne, le propuso matrimonio, pero ella lo rechazó. En ese momento, la visión que Anne tenía del amor estaba profundamente arraigada en fantasías sentimentales, y no reconoció su cercanía a Gilbert como amor, y calificó la propuesta de matrimonio de Gilbert de grotesca y horrible, ya que creía que se enamoraría de un príncipe, que encajaría con su ideal infantil de alto, moreno y guapo. Y Gilbert, sintiéndose profundamente decepcionado, se distanció de ella. Tiempo después, Anne rechazó con altanería la oferta de matrimonio de Charlie Sloane, y más tarde aceptó el cortejo del moreno y apuesto Roy Gardner, a quien conoció una tarde lluviosa de noviembre de su penúltimo año de instituto. Tras 1 año y medio de noviazgo, él le propuso matrimonio en el parque donde se conocieron, pero Anne puso fin a su relación, al darse cuenta de que no lo amaba de verdad y de que no le pertenecía a su vida. Tras licenciarse en la Universidad de Redmond, Anne, ahora con 22 años, regresó a Avonlea y descubrió que la vida había cambiado. Su amiga de la infancia, Jane, se había casado con un millonario, y su mejor amiga, Diana Berry, ahora Diana Wright, había dado a luz a su primogénito. Y aunque Anne seguía sin creer que estaba enamorada de Gilbert, se sintió decepcionada por el fin de su amistad y confusa por su relación ante las habladurías de que él estaba enamorado de Christine Stewart, una compañera de estudios de Redmond. A su regreso a Avonlea, tras alojarse con sus amigos Paul, Stephan y Lavender Irving en Echo Lodge, Anne se entera de que Gilbert está mortalmente enfermo de fiebre tifoidea, así que decidió cuidarlo y pasar la noche en su habitación, cuando el chico sufrió un subidón de fiebre. Fue en ese momento en el que se dio cuenta de que siempre lo había amado, solo ante la perspectiva de perderlo. Una vez que Gilbert se recuperó de su enfermedad, volvió a proponerle matrimonio, y ella finalmente aceptó. Gilbert le ofreció una fantasía otoñal,
una casa con una chimenea, un gato y un perro, los pasos de los amigos y tú. Le explicó entonces que Christine había estado comprometida con otra persona todo el tiempo y que él solo estaba siendo amistoso, ya que el hermano de Christine le había pedido que velara por ella. Phil Blake, amigo de Anne, había escrito a Gilbert diciéndole que volviera a intentarlo, tras lo cual este se recuperó rápidamente y siguió su consejo. Su compromiso duró 3 años. El anillo de compromiso de Anne fue una sortija de perlas en lugar de un diamante, una piedra que, según ella, siempre la decepcionó, porque no era del hermoso color púrpura con el que siempre había soñado. Anne aceptó un trabajo como directora en Summerside, la segunda ciudad más grande de la isla del Príncipe Eduardo, mientras que Gilbert completaba sus 3 años de estudios de medicina. Durante este tiempo, Anne se relacionó con varios excéntricos tanto en el trabajo como en los alrededores de la ciudad, y ascendió hasta convertirse en directora de la escuela de Summerside. Como directora y profesora a la vez, Anne tuvo que lidiar con la difícil subdirectora Catherine Brooke, que se desvivía por ser grosera con ella. Brooke envidiaba abiertamente la capacidad de Anne para ser feliz, e intentaba hundirla en cada oportunidad que se le presentaba. Sin embargo, Anne era ya una versión más madura, había superado los obstáculos en su juventud y estaba motivada por el deseo de ayudar a los demás, por lo que al notar que la mala educación de Brooke se debía a su propia baja autoestima, le ayudó a encontrar un trabajo que se adaptara mejor a ella. Anne y Gilbert se casaron finalmente en Tejas Verdes, la casa en la que Anne creció, y se trasladaron al pueblo de Fort Winds. Allí, se instalaron en una casita a la que Anne llamaba la Casa de los Sueños, y Gilbert se hizo cargo de la consulta médica de su tío en la cercana localidad de Glent. Anne elogió su Casa de los Sueños como una concha de mar cremosa varada en la orilla del puerto, que está rodeada de abetos que envuelven secretos, mientras que el camino que conduce a la casa está llena de árboles en flor. La casa miraba a un puerto por un lado y a un arroyo brillante en el valle de abajo. El mayor problema de Anne en la Casa de los Sueños era ayudar a su vecina Leslie Moore, cuyo marido quedó con daños cerebrales tras un accidente. Los 2 primeros hijos de Anne, uno de los cuales murió en la infancia, nacieron en la Casa de los Sueños, antes de que Anne y Gilbert y su creciente familia se trasladaran a regañadientes a un alojamiento más grande. En un momento de reflexión teológica, Anne se preguntó si la muerte de su hijo era voluntad de Dios. Tras la pérdida de Anne, ella y Leslie estrecharon lazos cuando las 2 mujeres compartieron sus historias de dolor. Anne y Gilbert vivieron el resto de sus vidas en Glen St. Mary, en una gran casa a la que llaman Ingleside. Tuvieron un total de 7 hijos, entre 1895 y 1900 aproximadamente. Estos se llamaron Joyce o Joy, que murió muy poco después de nacer en la Casa de los Sueños, James Matthew, conocido como Jem, Walter Cuthbert, las gemelas Anne, conocida como Nan, y Diana, conocida como Dee, Shirley, el hijo menor, y Bertha Merilla, conocida como Rilla. Anne enfermó gravemente tras los nacimientos de Joyce y Shirley, pero se recuperó en ambas ocasiones. Un gran problema para Anne surgió cuando la odiosa tía de Gilbert, Mary Maria, la visita y se niega a marcharse, atormentando a Anne en diversas maneras. Los hijos de Anne disfrutaron de una infancia feliz, incluso idílica, pasando gran parte de su tiempo jugando y aventurándose a una hondonada cercana a la que llamaron Valle del Arco Iris. Anne era una madre permisiva que nunca fue dura con sus hijos, aunque estos solían ser acosados por niños desagradables, por lo que su madre tuvo que consolarlos mucho. En un momento dado, Anne intentó reanudar su carrera de escritora, publicando una necrología muy poética de un vecino, que fue calificada como obituario por un editor. La propia Anne tuvo una vida cómoda, con una asistente llamada Susan Baker, que dirigió eficazmente la casa y fue también la principal cuidadora de Shirley después de que Anne cayera enferma al darle a luz.
Una vez recuperada, Anne participó en varios comités de señoras de la ciudad y viajó a Europa con Gilbert para realizar una larga gira por el continente europeo en un momento dado hacia 1906. Pero el espectro de la Primera Guerra Mundial en 1914 cambió las cosas, y los tres chicos Blythe, así como los prometidos de Nan y Rilla, acabaron alistándose voluntarios para luchar en la guerra. El sensible y poético Walter, segundo de los hijos de Anne que se presentó voluntario, murió en 1916. Jem apareció como desaparecido al final de la guerra, pero tras 5 angustiosos meses, salió con vida tras escapar de un campo de prisioneros de guerra. La última aparición de Anne se produjo en otra colección de libros. En estas obras, de un tono algo más oscuro que los anteriores libros, vemos breves destellos de Anne en una serie de relatos breves que tratan principalmente de los habitantes de Glen St. Mary y se desarrollan desde la época anterior a la Primera Guerra Mundial hasta el comienzo de la Segunda Guerra. El libro también contiene una serie de poemas atribuidos por separados a Anne y a su hijo Walter. En los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, vemos por última vez a una Anne mayor y más sabia, de unos 70 años. La señora del Dr. Blythe, como la llaman a menudo, es una figura muy conocida y comentada en Glen St. Mary, querida por algunos, aunque otros residentes expresan celos o envidia mezquina tanto de Anne como de su familia. Aunque Anne se había suavizado con respecto a los días de su juventud, Gilbert y ella seguían burlándose el uno del otro con picardía y buen humor. Continuaban disfrutando de su afición a buscar pareja y también escribían poesía. Seguía casada con Gilbert y ahora era abuela de al menos 5 nietos, 3 de los cuales tenían suficiente edad para alistarse para luchar en la guerra. Estos se llamaban Jem Jr. y Walter, hijos de Jem, y Gilbert, hijo de Rilla. También se menciona a la hija de Nan, Dee, y a una nieta llamada Anne Blythe, que podría ser la hija de Jem o Shirley. Aunque Anne dejó de escribir cuentos poco después de ser madre, seguía escribiendo poemas durante toda su vida. Estos poemas los compartía regularmente con el resto de su familia, que le ofrecían comentarios, críticas y ánimos. Los últimos poemas de Anne expresaban sus profundas dificultades para asimilar la muerte de Walter y la idea de la guerra. Varios personajes comentaron que ni Anne ni Gilbert volvieron a ser los mismos tras la muerte de Walter. Aún así, la pareja se dedicaba por completo el uno al otro y a su familia, y cuando la saga concluyó hacia 1940, los Blythe seguían siendo pilares de su comunidad, que habían disfrutado de 50 años de matrimonio. ¿De qué otro personaje de la saga de Annie with Annie te gustaría que habláramos en el canal? Déjamelo saber en los comentarios.